Hola, Hola, buenas tardes, buenas ¿qué- noches por ahí, por París. sí, buenas y lluviosas noches por acá. ¿Qué tal? Tardes cálidas que Mm, empiezan a anunciar primavera en Buenos Aires, así que sí, queremos darte un poco de envidia, ya que en general te envidiamos a vos. no, si acá todo lo contrario, está empezando, ya están las primeras señales del otoño. Y es tarde y es de noche. Sí, sí, eso que estaba haciéndose de noche, bueno, muy tarde acá, tipo las 9:30, qué sé yo, pero nada, esta mañana bajó la temperatura, empezó a llover de lo lindo y la gente dejó de pasear simplemente con camisa o remera para ponerse algo. Así que sí, va a llegar en cualquier momento lo que se está yendo de acá, allá. Bueno, Alejo, en principio quiero agradecerte un montón por estar a estas horas de la madrugada conversando con nosotros sobre un tema que confieso, no sé qué te pasa a vos, pero a mí lo que me sucede es que preferiría no tener que estar hablando de esto, preferiría que este tema no estuviera en el debate público argentino, toda vez que me parece que muchas veces no existe la inteligencia suficiente como para pensar sobre un tema tan difícil y que rápidamente se imponen discursos que rozan cuando no abrazan con ganas lo autoritario. En principio, una breve presentación, aunque quien no te conoce por aquí, pero para todos, Alejo es periodista, no suele hablar de cultura, no suele hablar de política exterior. Muchos lo conocimos a partir de La tradición progresista, libro que publicaste hace cuánto ya. A ver, creo que fue hace 3 años en Argentina, 2 años en España. Sí, algo así, pero debería checar. No soy muy bueno con las fechas, pero tengo una idea mental más o menos así. Este, sí, lo Y que publiqué fue en dos muy veces. leído y que fue muy leído tanto en Argentina como en España, hasta donde sé. Sí, a menos que las ediciones piratas hayan funcionado mucho mejor en Argentina. En España se encontró en las semanas que salió entre los más vendidos, así que sí tuvo mucha repercusión. Afortunadamente tuvo muy buena recepción, tanto de lectores como de la crítica, así que sí estuve muy contento. Y bueno, el día de hoy me siguen llegando comentarios, por lo general, agradecidos de haber puesto en palabras lo que algunos estaban empezando a intuir de algún modo, pero que no lo habían visto bajo una manera organizada. Ujú. Y quiero, entrando ya a hablar sobre el tema que nos convoca, quiero preguntarte, ¿cuándo empezaste vos particularmente a reflexionar sobre esto que se ha dado en llamar los discursos de odio? A ver, hace rato que este tema está rondando la actualidad política, la actualidad histórica, que es algo que vos conocés muchísimo mejor que yo, y que tiene varias etapas. Hay una etapa que tiene que ver con Alemania, que es después de lo que fue el exterminio de los judíos, después de lo que fue ir descubriendo la magnitud a nivel internacional de lo que había sido la empresa de muerte industrial del nazismo. Los alemanes quisieron generar anticuerpos para protegerse de sí mismos. Entonces eh, tomaron medidas que tenían que ver con asegurarse de que no iba a repetirse.
Entonces se dijeron que lo que tenían que hacer era impedir que nuevamente hubiese condiciones que creasen un ambiente donde pudiese proliferar nuevamente la serpiente. Entonces pusieron particular énfasis en tratar de combatir lo que ellos llaman el Volksverhetzung, que vendría a ser una incitación o instigación a las masas. Eh, Otros lo han llamado luego el discurso de odio, pero que tiene como principal objetivo al principio es decir, ok, no vamos a cometer los mismos errores, vamos a impedir nuevamente que se genere este clima que permitió el ascenso del nazismo, vamos a impedir que se muestren los símbolos del nazismo, vamos a impedir que se niegue el holocausto, y es a partir de esto que empieza a crecer una especie de cuerpo de texto que va en 2017 ya a tomar otra forma con las redes sociales, con una ley que se llama la ley de aplicación de la red, que pide que muy rápidamente, cuando se identifica un discurso que esté vulnerando a una parte de la población, en un principio era contra el discurso antisemita, hubiese una reacción muy rápida de la ley, de las redes sociales, para tomar cartas en el asunto. Entonces, por un lado está lo de Alemania, que también fue retomado de otra manera en cuanto a la legislación que castiga negar el holocausto. Francia también tiene la propia, porque bueno, estos países, como los 16 países europeos que han tomado una legislación que castiga la negación del holocausto, sienten que han tenido un grado de participación, complicidad, protagonismo en esto, y lo que es interesante en el caso de la reflexión de esto es el pensar que el, el crimen nazi sigue prolongándose en la negación del crimen porque el secreto estaba inscrito en el crimen mismo. Y no impedir que se siga propagando la mentira es una manera de facilitar que el crimen subsista, ¿no? Entonces, esa es una reflexión muy acotada a lo que fue el crimen que definió las últimas décadas de Europa y generaron una identidad y anticuerpos contra el odio organizado que fue el nazismo. Luego, esto va evolucionando y es retomado por otros colectivos, otras víctimas de genocidios, los armenios, y después se agregan colectivos que dicen que también los discursos de odio los atañe, y se va ampliando cada vez más lo que entendemos por el discurso de odio, que toma, y ahora voy a terminar por acá por lo pronto, un nuevo giro cuando ocurre la masacre de Charlie Hebdo. Recordemos que fue el nombre del yihad que se atacó, se masacró a la redacción de esta revista que había publicado las caricaturas de Mahoma, que inicialmente se había publicado un diario danés, y lo que los fundamentalistas islámicos reprochaban, y parte de la opinión pública, sobre todo de la izquierda, reprochaba a Charlie Hebdo, era propagar un discurso de odio rotulado como islamofobia. Y entonces empezó claramente a la luz del día un pulso entre quienes decían no se puede cuestionar, criticar el, el texto que es considerado sagrado por una parte de la humanidad, eso constituye delito de odio, y del otro lado, la libertad de expresión,
de la caricatura, que son una tradición intelectual muy fuerte en Europa, que se consiguió justamente frente a la Iglesia. Bien, esta libertad de expresión también es fundamental en Europa. Y entonces están estas dos concepciones que se vuelven antagonistas. Entonces, ahí nuevamente es otro momento en que el debate sobre el discurso de odio resurge. Y recordemos que el propio Papa Francisco dijo en su momento ante lo de Charlie Hebdo, si, si usted insulta a mi madre, puede llevarse un puñetazo. El puñetazo no entra en la categoría de hate speech o discurso de odio. Este es otro tema que viene del uso anglosajón de hate speech, que es una idea mucho más amplia de lo que significa a ver, un discurso que es simplemente de odio, pero que entra ya en otras categorías. Por lo general tenemos categorías como la difamación, como incitación al odio, que están tipificadas y las que se puede recurrir. Pero esto es una nueva categoría y el gran problema, y acá termino, es que es extremadamente difusa. Y adentro de discurso de odio uno puede poner cualquier cosa, instrumentalizarlo, y quienes lo están usando con fervor son las dictaduras. La chavista en 2017, que legisló amparándose en combatir el odio, la de Nicaragua en 2021, nuevamente apoyándose en combatir el odio, y por último, Rusia hoy lucha contra la rusofobia, es decir, echa, por ejemplo, a Meta, es decir, Facebook, WhatsApp, Instagram, de Rusia, diciendo que ellos propagan la rusofobia. Es decir, que vemos la evolución de un concepto que está siendo cada vez más instrumentalizado por regímenes autoritarios que buscan simplemente censurar en nombre de un bien mayor. Vos empezaste hablando sobre el caso de Alemania y a lo que Alemania llega después del nazismo, pero quiero que me corrijas hasta donde yo tengo entendido. La ley contra el discurso del odio que existe en Alemania, en realidad lo único que hace es evitar la circulación de manifestaciones que ya están prohibidas por la ley. Quiero decir con esto, si hay una pena, por ejemplo, por una amenaza de muerte, eso ya está penado, no se necesita una ley específica porque eso circule en redes sociales, porque en realidad ya existe esa figura legal dentro del Código Penal. Esto es lo que yo tengo entendido en el caso de Alemania, que lo separaría en todo caso de lo que vemos en dictaduras, como vos mencionaste, en Venezuela, en Nicaragua o mismo en Rusia, donde comparto con vos, hay una idea mucho más difusa. Lo que es un discurso de odio es definido básicamente por aquellos que escuchan algo que no les gusta oír y que da la casualidad que nunca se hacen cargo de los propios discursos violentos que enuncian. Los discursos propios que pueden ser violentos y enuncian ellos eh, son vistos en todo caso como ideas que todavía, digo, acá tal vez sirva ir a casos más específicos, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, con declaraciones de Lía hace unos años, cuando Delía planteaba abiertamente que que a Macri hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo, que el gobierno de Cambiemos era un gobierno mafioso y ladrón, pero toda vez que eso se hacía en nombre de la defensa de los intereses populares, eso no era un discurso de odio, sino simplemente la defensa de los intereses nacionales y populares. Pero bueno, volviendo a lo que planteaba en un comienzo, digo, ¿hasta dónde es necesario algún tipo de regulación
hasta dónde en realidad cualquier regulación, más allá de las existentes en los códigos actuales, no es un ataque directo a la libertad de expresión. Mirá, hay varios problemas con el tema del discurso del odio. Primero es que, como vos muy bien decías, hay distintas legislaciones. Alemania tiene una particularmente restrictiva, pero los países la llaman de manera distinta, tienen concepciones distintas y los problemas que traen no son iguales. Yo me estuve fijando antes de conversar con vos cuáles eran las definiciones que tienen la ONU, las que tienen las universidades estadounidenses, las que tiene Francia y Alemania. Son todas distintas, todas coinciden en lo siguiente: hay un problema en la definición acotada de qué es el discurso de odio, es decir, no saben definirlo con claridad. Y el segundo problema es que siempre está reñido con la libertad de expresión. A esto se agrega un nuevo problema. Estamos en un momento de la historia donde hay cada vez más colectivos que han sido postergados, perseguidos, oprimidos, realmente oprimidos, y que solicitan que en nombre de esa opresión histórica sean incluidos dentro de este paraguas que es el estar a salvo del discurso de odio. Entonces, pasamos de una legislación que estaba pensada para impedir el nazismo a que, mm, no sé, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, pase a ser vista como un vehículo de discurso de odio. Todo el mundo habrá escuchado hablar de esto, de que es la cultura de la cancelación, la cantidad de obras que son consideradas vehículos de discurso de odios. Y estamos hablando no solo de libros polémicos, no estamos hablando de un escritor como Céline, no estamos hablando de un escritor como Sade, no estamos hablando de Mein Kampf, estamos hablando de cómics, estamos hablando, mira, muy sencillamente, este año ha sido censurado en Texas libros que ya venían siendo retirados como Tom Sawyer, pero se le han agregado Ana Frank, se le han agregado Maus de Art Spiegelman, la novela gráfica, se le ha agregado la Biblia en Texas. Esto lo pueden chequear en internet si quieren, que han sacado la Biblia. ¿Por qué? Porque un director de una escuela en Texas dijo, bueno, todas las obras que han sido consideradas como discurso de odio y a un padre de la escuela ha decidido que era un problema, las vamos a sacar de circulación. Este es el problema que está ocurriendo con el discurso de odio. Se ha ampliado tanto en lo que puede ser considerado como tal, que su utilización es caprichosa y antojadiza. Y evidentemente un Es decir, gobierno... perdón que Sí, interrumpo, pero la idea es que cualquier cosa que cualquier persona diga que no debería ser expresada entra dentro de esta categoría. Oh, es ofensivo. Es ujú. ofensivo. Alguien te dice, a mí me ofende. Vos me estás llamando a mí con un pronombre que me parece equivocado, eh, es ofensivo. Y muy claramente, por ejemplo, muchos de nosotros interactuamos en esta red social, en Twitter. En Twitter, si vos este, recordás el nombre de una persona que, antes de que se cambiara de sexo, eso es motivo suficiente para que te cierren la cuenta. Si vos le decís el género equivocado, también uno entiende que es para proteger a gente que la ha pasado muy mal y la pasa muy mal. La cuestión es que si tomamos en cuenta lo que cada colectivo, lo que cada grupo de interés, lo que cada gobierno, lo que cada partido político, lo que cada religión, lo que cada persona considera que es ofensivo y sobre todo si es una oportunidad de callar al adversario, lo va a usar,
se vuelve extremadamente problemático y la libertad de prensa y la libertad de expresión son las que pagan. Es decir, que la cura termina siendo mucho peor que la enfermedad. Ese es uno de los graves problemas que se plantean con esto, porque ¿quién define lo que es el discurso del odio? En el caso que vos que citabas del kirchnerismo, es evidente. Y eso pasa no solo con lo que están diciendo ahora, sino el INADI, o sino este organismo, el NODIO. Jamás, jamás van a cuestionar algo que diga su propia tropa. Jamás. No, ni siquiera se les atraviesa la idea. Y ahora cuando dicen que no va a legislar, pero la portavoz del gobierno dice, vamos a utilizar discrecionalmente los subsidios para este gobierno puede apoyar los mensajes que cree buenos para el país. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Simplemente está diciendo nos parece fantástico premiar a los lamebotas y castigar a la prensa crítica. Eso es una manera absoluta de censura y en ningún país democrático desarrollado a alguien podría ocurrirse decir semejante disparate, que vamos a premiar a los amigos y castigar a los adversarios ideológicos. Bueno, el problema es que se desboca completamente. Incluso hubo una frase de Gabriela Cerruti que pasó bastante desapercibida, a mi entender, en la que ella dijo textualmente, está mal que los medios digan lo que quieren decir. Textual. Existe, en el caso del kirchnerismo, existe esa idea del monopolio del bien y del amor, y que y ahí yo haría un paralelismo con lo de Charlie Hebdo. Si vos ves lo que ha pasado en los últimos días con el atentado contra Cristina Kirchner, tiene toda una dimensión religiosa de un partido que por sí tiene una dimensión religiosa. Es decir, si vemos que el pueblo estaba en la vigilia frente a lo de Cristina Kirchner y que la mano del atacante fue, en realidad no salieron las balas porque Néstor Kirchner desde el más allá intervino y se produjo un milagro. Estamos ante un discurso que ya entra en el terreno religioso, en el que la crítica es blasfemia. Y eso es un escalón más dentro de una sociedad de confrontación donde la disidencia forma parte de la blasfemia. El no ser peronista o cuestionar el peronismo es una especie a ver, si te decís no peronista pasás a ser agnóstico y si estás en contra del peronismo pasás a ser ateo. Vendría a ser un poco así las categorías. Y esa dimensión religiosa es particularmente problemática porque es una guerra entre el bien y el mal. Absolutamente, y es algo en lo que llevan más de una década instalados. Igual a mí lo que me resulta interesante, siguiendo todos los episodios desde el jueves pasado e incluso de los días previos, es que pareciera que el tema ya pasó, ¿no? Eso que quiso hacer el oficialismo de un uso político explícito de ese episodio que incluso nosotros hemos escuchado tanto a intelectuales como voceros, como funcionarios, explicarnos qué sucedió esa noche antes de que la justicia tuviera la posibilidad siquiera de investigarlo. Ellos ya decidieron qué es lo que había pasado, decidieron que los culpables eran la oposición, los medios de comunicación, el hostigamiento judicial. Le dieron una explicación absolutamente redonda y cerrada en sí misma, pero que sin embargo lo que vemos es que ni siquiera pasó una semana y ya bajó la espuma del tema, porque básicamente lo que se está mostrando, lo que empiezan a mostrar los primeros estudios de opinión pública de estos días, es que la mayoría de los argentinos, en un porcentaje abrumador, cerca del 70%, no creen que lo que sucedió el jueves haya sido un atentado que tenía como finalidad asesinar a la vicepresidenta. Y eso es muy fuerte. Y
me parece que de lo que habla es de un cambio de clima de época, porque el kirchnerismo, como yo coincido con lo que vos decías antes, esta práctica la viene desarrollando hace tiempo, esta visión que incluso comparto, se inscribe dentro de una construcción religiosa donde está el bien, donde está el mal, donde está todo ordenado clarísimamente, pero al mismo tiempo lo que yo veo y me llama la atención, y también confieso, me produce muchísima alegría, es que por más de que aún mantienen la capacidad de imponer agenda, no lo están logrando hacer de la forma en la que quieren. El tema está pasando, tratan de instalar la necesidad de una ley contra el discurso de odio y después tienen que salir un par de días más tarde a frenarlo porque ven que el ánimo social no los acompaña. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos viviendo una suerte de fin de ciclo de esta forma religiosa en la cual la ciudadanía acompañaba esa construcción cultural, no sé si de forma crítica, pero ahora lo que está pasando es que la miran con profundo descreimiento, me parece. Sí, yo tengo distintas hipótesis de por qué puede ser eso. Yo coincido en lo que estás diciendo, que es como que no cuajó. El- todo, hubo muchas cosas muy extrañas en todo lo que ha ocurrido en los últimos días, en las circunstancias de este atentado. Eh, no sobre eso, no solo sobre los aspectos materiales de lo que pasó. Es decir, que se borraron los datos del teléfono, lo que también indica que ellos mismos están dudando de qué es lo que está pasando adentro, porque la Policía Federal está haciendo eso. Ellos mismos no deben estar entendiendo qué es lo que está pasando, lo que les impide actuar de manera ordenada, cuando el propio presidente no sabe qué es lo que quiere la vicepresidenta, que es la que en realidad manda. Entonces, ellos mismos no saben dónde están parados, tienen contradicciones, y no es que estén reculando, creo, porque no los acompaña la opinión. Yo creo que eh, ellos mismos no tienen una cohesión interna de lo que quieren hacer y no saben lo que quieren hacer ni cómo hacerlo. Porque aparte, y esto no hablamos, es muy difícil llevar a cabo en las redes un control de todo lo que circula, porque las redes se mueven a nivel mundial y a Twitter mismo o a Facebook mismo les cuesta muchísimo controlar. Vos pensás que cuando vos denunciás un contenido, termina en un sótano de Calcuta gente que muy precariamente entiende lo que está pasando en el país o en un call center en Centroamérica y gente que tiene que decir en cuestión de segundos, pero literalmente, de segundos si un contenido respeta o no respeta las leyes, con un manual que ni siquiera, y esto lo confiesan tanto Zuckerberg como Jack de Twitter en su momento, que no saben cuáles son realmente las reglas, que no están escritas negro sobre blanco en un pequeño fascículo y que ellos mismos las ignoran. Lo que sí, frente a toda esta cosa extraña y enrarecida, como cada vez que hay un hecho policial mayor con aristas políticas en Argentina, embarran inmediatamente la cancha. Frente a toda esta opacidad, algo muy claro que hizo el gobierno fue desde el minuto uno instrumentalizar políticamente y decidir que había un autor intelectual de este crimen, que era la oposición y los medios críticos con el gobierno. Y desde entonces lo único que hacen con claridad es tratar de establecer el hilo que lleva de este sujeto detenido hasta la oposición y los medios críticos con el gobierno. Hay todo un intento muy burdo, pero permanente. Los medios oficialistas, uno, si presta atención, ese intento de crear una escalera que va del detenido a la oposición es permanente y usan cualquier cosa que les haga ganar un peldaño. Y eso es bastante burdo y quizás la gente en un
clima económico y social tan deteriorado no está como para detenerse en los ajustes de cuenta del gobierno con la oposición y los medios de comunicación. Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Lo que interesa es la inflación, lo que interesa es que no alcanza la guita para llegar a fin de mes, que no estamos pudiendo pagar las cuentas que tenemos y al mismo tiempo que no vemos que el gobierno esté enfocado en solucionar ninguno de esos problemas, por lo que esto parece una agenda ni siquiera de la política, una agenda de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y de una suerte de discurso que se quiere imponer muchas veces para tratar de tapar con la mano el sol de problemas eh, que tenemos. Y en este sentido, a mí algo que me resulta, te voy a hacer dos preguntas más y si te parece, hay algunos que están solicitando el micrófono hace un rato, lo abrimos y a vos te liberamos en un ratito, así vas a descansar. Dale. Pero una de las cosas que a mí me resulta muy interesante es que frente eh, a los episodios de los últimos días y frente a este intento de llevar adelante un proyecto contra los discursos de odio, desde las diferentes posiciones políticas salimos a plantear que la democracia está en peligro. El kirchnerismo lo planteó básicamente desde el lugar de que los discursos de los medios de comunicación y de los opositores deterioran la calidad de la democracia porque son violentos y desde los medios de comunicación y desde la oposición la idea es que la democracia está en peligro al ver cómo se quiere replicar acá una ley que, si uno observa, por ejemplo, en Venezuela, su funcionamiento está ahí puesta para amenazar a opositores, para detenerlos, para torturarlos, para muchas veces forzarlos a un exilio no elegido. Entonces, de esta idea compartida de estamos en un lugar en donde estamos, a ver, no sé, tal vez no la democracia está en peligro, pero sí estamos tensionando elementos que son fundamentales para la democracia. Desde este lado, la libertad de expresión, por supuesto, y con diagnósticos tan diferentes, ¿no? Sobre lo que le hace bien a una democracia y lo que la hiere. Y lo que pasa es que hay un diagnóstico común de la democracia en peligro, pero a partir de dos ópticas completamente opuestas. Una es la del populismo, que considera que solo se puede gobernar con un enemigo claramente identificado. Ellos nunca son el poder siempre está en otra parte, aunque sean millonarios, aunque tengan la presidencia, aunque tengan los sindicatos, el poder siempre está en otra parte y necesitan gobernar en contra y siempre obedeciendo a un líder. Vos fíjate que en muchas declaraciones del oficialismo era si le llegaba a pasar algo a Cristina Kirchner, se incendiaba el país. Y esto no lo decía gente con muchísima vehemencia, lo decía como una especie de lógica. Ahora, ¿por qué? Es decir, porque ellos necesariamente iban a atribuírselo a la oposición y necesariamente iban a actuar por fuera de la democracia. Como si fuese natural. Es decir, tienen una visión donde lo normal es que el peronismo esté gobernando, lo normal es que el líder esté decidiendo, y si vos pones en peligro, o alguien pone en peligro, esa situación, el sistema colapsa. Y del otro lado, tenés a gente que dice, no, no, la democracia no puede depender de una persona. Lo que importa son las instituciones. Y si vos querés cargarte la libertad de expresión, que es algo fundamental dentro de la República, te estás cargando el corazón de nuestro sistema. Entonces,
hay dos diagnósticos, o sea, está el diagnóstico común de que la democracia está en peligro, pero por concepciones de lo que es la democracia completamente distintas. Sí, absolutamente de acuerdo. Y quiero saber tu opinión sobre esto. Yo hace un tiempo estaba releyendo sobre la libertad de John Stuart Mill y encontré una frase que me parece que aplica perfectamente al contexto que estamos viviendo, en una parte en la que Stuart Mill dice, preocupado por la libertad de expresión, por supuesto, que es justamente en los casos extremos en donde hay que defender la libertad de expresión, que en general en las conversaciones más habituales, la libertad de expresión está asegurada y nadie se anima a ir contra ella, pero que son en los temas más ríspidos, en los temas que más controversia generan. Él pone el ejemplo de qué pasa con aquellos que dudan sobre la existencia de Dios, ¿no? Entendiendo que en ese momento, en el momento en el que Stuart Mill escribía, creer en Dios no era como ahora, no era una cuestión de, bueno, uno cree en Dios, otro es ateo, sino que en aquel momento quien no creía en Dios era alguien malvado, era un pecador y por lo tanto era alguien que ponía en peligro a los otros. Entonces, cuando Stuart Mill plantea que justamente es con aquellas situaciones en las que vemos algún riesgo que hay que salir más fuerte a luchar por la existencia de la libertad de opinión, a mí me parece que tiene una respuesta fantástica a toda esta cuestión que, como vos decías desde el principio, no es solo de la Argentina, ¿no? Sino que este siglo XXI nos está regalando esta supersensibilidad en donde cualquier cosa que alguno diga que hiera, hay que prohibirla. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo, yo suelo decir que la libertad de expresión es lo único que se gasta cuando no se usa. Y en estos momentos hay que usarla mucho porque justamente el privarse de usarla hace que la gente se acostumbre al silencio. Y esto no hablamos, me parece que uno de las graves consecuencias que tienen esto es las versiones light, aparentemente light, la censura como la autocensura. Es decir, lo que el periodista va a dejar de decir al aire, lo que uno va a borrar por temor a haber transgredido una ley justamente que no sea lo suficientemente clara, y que sí, que es en estos momentos donde realmente se pone a prueba el sistema de si existe o no existe una libertad de expresión. Ahora, lo que sí, y me parece interesante, es que antes, cuando se ejercía la censura, se lo hacía apoyándose en instituciones muy rígidas, que podía ser la iglesia, que podía ser simplemente la vieja moral, el ejército, que no daba demasiadas explicaciones, decían que era el interés superior de la nación. Hoy, en cambio, la censura se ejerce ya no verticalmente, sino horizontalmente, por un lado, es decir, es el que te denuncia. La gente tiene mucho más miedo de lo que va a pensar el compañero de trabajo, de lo que piensa el gobierno, lo que piensen los amigos, y sobre todo se ejerce no en nombre de una autoridad represiva, sino en nombre del amor, en nombre del prójimo, en nombre de luchar contra el odio. Y es eso lo más perverso del asunto. Es que ya no se hace asumiendo que uno es un policía. Es una policía moral que se disfraza de benefactor de la humanidad y por eso es mucho más insidioso. ¿Quién no está en contra del odio? ¿Quién puede decir que quiere que haya discursos de odio? Nadie, nadie. Ojalá todo fuese peace and love. Este, y por eso es mucho más problemático cuando las dictaduras y los regímenes autoritarios se disfrazan
del cordero que quiere proteger a todo el mundo, porque es mucho más jodido. Alejo, por mi parte yo quiero agradecerte un montón tu disposición a haber conversado durante este rato y si te parece abrimos solo unos minutitos algunos comentarios que vienen pidiendo hace tiempo. Sí, cómo no. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Sabrina. Y sí, sí, adelante, Dale, como quieras. dale, gracias. A ver, ahí tenemos a Don. ¿Qué tal? No, me llamo Matías. No, los estaba escuchando atentamente y lo del tema de la censura es muy fácil. Se le aplica la paradoja de la tolerancia a Karl Popper y cualquier cosa que ofenda, le molesta al contrario, puede ser considerada discurso de odio. Hasta la palabra o el estudio científico más objetivo puede ser considerado discurso de odio para una minoría. O sea, el discurso de odio no existe, los crímenes de odio sí. O sea, se castigan los hechos, no los dichos. Por eso hay que combatir la intolerancia, hay que ser intolerante con la intolerancia. Es una paradoja porque te convertís en lo que jurás combatir. No hay que censurar la opinión que ofenda si parece odio, que se exprese libremente, que tiene todo el derecho de decir lo que quiera, pero no hay que censurar lo que a uno le molesta. Así es, estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo porque volvemos al principio, ¿no? ¿Qué son los discursos de odio? ¿Quién lo define? Claro, porque es una consecuencia de que la gente tiene una tendencia hacia el relativismo cuando se vuelven doctrinarios o dogmáticos. Yo me acuerdo que en el gobierno de Macri, una persona dijo que iba a poner una bomba en el despacho de Macri y Burri lo hizo meter preso, y era un tuitero. Sí. Tuvimos, de hecho, estuvo ese episodio, pero también nosotros podemos recordar, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo y seguramente muchos lo recuerden, el momento en el que pusieron la imagen de diferentes periodistas, entre ellos Sí. a Magdalena Virginia Su, Sí. pero a tantos Sí. otros tenían un blanco y esas imágenes de niños escupiéndole y poniendo a los periodistas como los generadores del odio. Sí, hay un tema. Delia tiene razón en algunas cosas cuando dice, porque cuando él critica a Feynman, Majul, la Nata, ¿por qué no critican con la misma energía al gobierno de Mauricio Macri cuando cometió muchísimos errores garrafales? Cometió muchísimos errores porque Gale es muy buen periodista, pero yo lo adoraría más como periodista, por ejemplo, se agarra y dice, señor Macri, usted hizo un desastre con la economía, pero que lo critique con la misma energía que pone para criticar al kirchnerismo y al peronismo, porque si no, sigue siendo igual que el contrario. Igual ahí me parece que nos va, digo, que entiendo tu crítica, pero que nos vamos del tema de los discursos de odio. A ver, ahí había otra persona también que estaba pidiendo la palabra, Maurice. O si hay alguien más, digo, si alguien tiene ganas. Digo, otro día abrimos otro space y hablamos sobre otro tema, pero también por respeto a Alejo, que fue invitado a hablar sobre este tema, a ver, ahí está Albertina. Albertina, ¿estás por ahí? Estás con el micrófono apagado. ¿Me escuchan? No sé si... ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias, muy interesante escucharlos a los dos. Solo quería contribuir, como me perdí la primera parte, no sé si lo mencionaron, pero hay algo que a mí me conmueve mucho de todo esto que se estuvo hablando y que me preocupa, que es cuando se confunden las acciones con las palabras, ¿no? O sea, cuando se le da la palabra como esa especie de valor mágico que se transforma en acción. Y en ese sentido, cualquier cosa que uno diga pasa a ser un crimen. Y criminalizar la palabra me parece que es complicado. Y sobre todo esto, ¿no? que vi el esfuerzo de mucha gente
en darle, poner al mismo nivel la palabra y la acción. Eso solo. Gracias, muy bueno todo. Ahí Alejo dijo algo interesante hace un rato, que es que ni siquiera parecía que la palabra y la acción estaban en el mismo nivel, toda vez que el discurso de odio era enunciado por la palabra, pero después, si eso era seguido por una piña, ya era otra cosa, que se podía aceptar más. Digamos que hay una gran diferencia. Primero, es muy claro que no es lo mismo que te digan una mala palabra que te peguen una trompada, y peor que te hagan algo peor. Atribuirle una violencia material a las palabras es distinto. Y de todas maneras, nunca hay que olvidar que existe toda una legislación en todos los países contra la incitación al odio, contra la difamación, y que cuando hablamos de discursos de odio, estamos hablando de algo mucho más amplio, mucho más difuso, mucho más vago, que es una caja de Pandora para una represión ciega. Y no es casual quienes adoptan de estas legislaciones, principalmente las dictaduras y los regímenes autoritarios. Es decir, China también dice que por la cohesión en nombre de la unidad y para que no haya divisiones, hay que controlar lo que se dice en los medios y por eso no tienen acceso a ninguna de las redes sociales occidentales y tienen hipercontrolado todo lo que circula ahí. Hay una diferencia muy grande, ¿no?, entre la palabra y el acto. Es una obviedad, pero en este caso puntual lo que está pasando en Argentina es justamente que quieren equipararlos y quieren equiparar al autor material con un hipotético autor intelectual que entraría dentro de la misma categoría y cuya culpabilidad es imposible de demostrar. Lo que quieren es no tener que demostrarlo, es poder encerrarlo en este concepto completamente ambiguo. Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, tenemos un último pedido de palabra. Capo Ravela, si estás por ahí, querés habilitar tu micrófono, te escuchamos. Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias, Sabrina, muchas gracias, Alejo, todo impecable, la verdad. Hay algunas cositas que puedo no haber escuchado. Lo que sí me gustaría saber cómo se sale de esto. Es decir, cómo dejamos de dejarnos, parar de que esta gente, ¿no es cierto?, nos marque la agenda y salir de toda esta cosa rara, de todo este ambiente enrarecido, de qué manera serenarnos nosotros e ir por otro camino paralelo. Sabemos que no podemos hacer abstracción de lo que está pasando, eso me queda absolutamente claro y nos queda claro a todos. Ahora, ¿de qué manera utilizamos un camino paralelo para salir de esta, digamos, malaria conceptual? No sé si queda claro cuál es mi pregunta. No sé, a ver, por un lado pienso que hay que ser intransigente con el respeto de la libertad de expresión, que realmente tiene que ser, ya que estamos en el ámbito religioso, sagrada. A partir de eso, evidentemente no caer en las provocaciones, que para eso sirve la grieta, ¿no?, para retroalimentarse, pero es muy difícil cuando hay un proyecto político que hace agua por todas partes y que necesita como cohesión en un sistema que funciona con amigo-enemigo, no escucharlo y no actuar porque
recortan tus propias libertades y nada, simplemente la persona que trataron de matar está siendo juzgada por cosas absolutamente graves y por un montón de dinero que le falta al resto de los argentinos. No se puede pedir una serenidad absoluta cuando el nivel de corrupción, de pobreza, de inoperancia, en todos los aspectos de violencia está omnipresente. No se puede pedir que la gente esté zen. Lo que no hay que caer es en provocaciones fáciles. Hay que sobre todo tener un proyecto propio, supongo alternativo, y tratar de seducir desde ese lado a los que no están completamente galvanizados en uno de los dos lados de la grieta. Hay que tratar de conquistar a esa gente que necesita ver con mayor claridad, pero no creo que haya una receta mágica. Por supuesto, agradecido y me queda claro, la idea era más que nada utilizar nuestro valiosísimo tiempo y el de ustedes y en mirar, en tratar de encontrar, no sé si es posible, atajos, no digo en el sentido de ser un sinvergüenza, ¿no? Si el atajo bien entendido, de lo más rápido posible encontrar algo que nos aleje de todo este tipo de cosas y que nos lleve a repensar este país maravilloso, pensarlo de otra manera, pensarlo libre de tantas cosas, de tantas barbaridades que estamos viviendo y que realmente no la podemos combatir porque nunca van a abandonar, nunca. ¿No es cierto? Lo estudio al peronismo, yo lo estudio al peronismo, pero lo estudio de una manera, digamos, para entenderlo, tratar de entenderlo. Jamás va a ser mi enemigo. La dirigencia peronista mayor de 30, 35 años es la complicada. El pueblo peronista tiene el mismo derecho de votar que yo a quien quiera. Eso me queda absolutamente claro. Por eso la idea es repensar una Argentina libre de esta dirigencia perimida, rancia, como siempre pongo en algunos tweets, para ver hacia dónde vamos. Muchas gracias, Alejo, disculpen, digamos, bueno, tantas palabras y por ahí un poco complicadas. Yo no sé si hay atajos, pero vuelvo. Trabajo que se bajó a las escuelas, algunas escuelas en la provincia de Buenos Aires, en las que se sugería cómo trabajar los discursos de odio y se hablaba explícitamente de lo que había sucedido, de lo que sucedió el jueves a la noche, ilustrándolo incluso con esta viñeta de rep en la que era yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, él gatilla, ¿no? Y planteando este material educativo, cuál es la relación entre lo que se dice en la esfera pública y que después se produzca un magnicidio. Me parece que lo que a mí me da una sensación de alivio y de optimismo es entender que aun cuando los recursos que el kirchnerismo pone para la construcción de un sentido común son los mismos que nosotros vimos durante más de una década, el éxito que está logrando es muchísimo más acotado y eso a mí me da mucha esperanza. Sí, sí, ha perdido adherencia. No sé muy bien por qué. Quizás porque hay cosas mucho más graves y el desgaste hace que no se pegue más el adoctrinamiento como en otros momentos. Sí creo que hay no sé si un remedio, pero creo que el humor es fundamental. Es algo que no soportan. Ningún régimen autoritario, ninguna voluntad autoritaria soporta
el humor. Y creo que eso, cuando las cosas se ponen desesperadas, siempre es útil, como una herramienta de supervivencia y de marcar por dónde anda la inteligencia y por dónde anda, la brutalidad del poder. Absolutamente, es por ahí. Muchísimas gracias, Alejo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este espacio durante la última hora y nos seguimos conversando pronto. Muchas gracias por la invitación, Sabrina. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Un abrazo. La otra.